Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. La ONU le pide explicaciones al Perú respecto a la violencia suscitada durante las protestas, en muchos casos vandálicas, en nuestro país. También se ha pronunciado el subsecretario de Estado para América Latina, el embajador Nichols, quien inicialmente dijo que el Congreso y el Ejecutivo se tenían que poner de acuerdo para buscar una salida de elecciones, y después han reculado un tanto y han señalado que respetan la democracia en el Perú y sus tiempos. Miguel Rodríguez Mackay ha sido canciller de la República, es internacionalista, va a tocar con nosotros este y otros temas. Señor Rodríguez Mackay, buenas noches. Fernando, muchas gracias por la invitación. A ver, el pedido de la ONU, ¿cuál es la lectura? Bueno, creo que se trata de un pedido que formula el mayor foro político del planeta, pero que tiene sus límites. Lo hemos dicho desde que apareció el mensaje de la propia relatoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ellos no tienen, Fernando, ninguna ratio vinculante, obligatoria. Ellos no son un tribunal internacional, no son una corte internacional, pero qué duda cabe que siendo un espacio de la ONU que ve asuntos de derechos humanos, pues nos han enviado toda una suerte de preguntas que tenemos que absolver, fíjate, en un plazo de 60 días, inusual también, porque nunca el Estado está para contestar casi como un pliego interrogatorio, porque ese ha sido el tono con el que ha llegado. Yo comprendo y entiendo que hay casos que deben ser investigados, las 60 muertes, debe ser individualizado, eso estamos totalmente de acuerdo y claros. El derecho penal actual es un derecho penal que individualiza la responsabilidad penal y eso está muy bien. Pero de allí, Fernando, a que nosotros nos pongamos de acuerdo a como nos están pidiendo, casi como monaguillos, eso no puede ser. Tenemos que tomar el tono conforme corresponde. Mira, hay un comunicado del Ministerio de Justicia que dice que ahora son relatores y que no son funcionarios de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Lo que están diciendo es que no tienen ese impacto coactivo, ¿no es cierto?, que debe tener una instancia supranacional cuando pide una información a un Estado sobre lo que pueda pasar dentro del mismo. Entonces, hay que tomarlo como corresponde, hay que responder porque no somos una sociedad anarquizada, somos parte de un sistema convencional, formamos parte de las Naciones Unidas justamente desde 1945, cuando Alberto Ulloa Sotomayor, el más grande internacionalista que ha producido el Perú, fue y firmó la Carta de San Francisco por Perú. Por tanto, nos debemos a una plataforma del convencionalismo internacional, contestaremos, y si no es en los 60 días, pues que sean 70 u 80 días, pero hay que contestar, pues, Fernando, porque estamos, repito, reitero, en un marco convencional, para que también la comunidad internacional sepa que somos creíbles. Hay que contestar, pero no como si fuera un imperativo categórico casi kantiano. Y lo del embajador Nichols, cuando ayer aparece este consejo, recomendación de que se pongan de acuerdo el Congreso y el Ejecutivo para el adelanto de elecciones, y después dan un pasito atrás. Sí, claro, es que le jalaron las orejas. Y lo deja en manos de la democracia peruana. ¿Eso es intromisión o no es? No, totalmente intromisión. Mira, ve, hace un rato le decía a mis alumnos de Derecho Internacional en la Universidad San Martín, les explicaba las diferencias entre el derecho internacional y las relaciones internacionales. Derecho internacional, normas jurídicas de cumplimiento obligatorio, todos los estados son iguales. Relaciones internacionales, poder mundial. Estados Unidos es el hegemón de la tierra y como hegemón lanza chicotazos no solamente al Perú, a los países del planeta de diversas maneras, de diversos calibres. Ya mismo miras tú como a la propia Rusia la para sancionando económicamente.
Entonces, comprenderás el Perú, que es un país, digamos, de otro tono y dimensión internacional. Pero qué duda cabe que desde el derecho internacional es una completa intromisión, tengo que decirlo como corresponde, como internacionalista y como ex canciller de la República. Pero es una intromisión, evidentemente, que ellos han reaccionado en el error del ex embajador de Estados Unidos en Lima rápidamente. Eso es profesionalismo, pues. ¿Qué dicen ahora? El Perú decidirá cuándo son los procesos por medios libres, ¿no es cierto? O sea, retrocede y eso es bueno. Eso es el profesionalismo pues, que tiene Estados Unidos, tenemos que reconocer. No es la actitud recalcitrante de Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador, que los ves que siguen con el mismo discurso incisivo, ¿no es cierto? Venenoso. Venenoso, metiéndose con nuestro país sin aceptar que están cruzando la línea del principio más importante del panamericanismo del siglo XX, Fernando, que es la doctrina Estrada de la no intervención. O sea, nadie puede meter sus narices en el frente interno de un país. Esto viene desde los tiempos de la Paz de Westfalia de 1648, que le puso fin a la guerra de los 30 años y que aseguró que los estados entre ellos se empezaban a respetar, se acabaron las invasiones, empezaron a creer en su soberanía, Fernando. Eso es muy importante que se entienda. Soberanía de un Estado, aunque poderoso, y otro minúsculo, los dos son iguales jurídicamente para el derecho internacional. Hay una misiva firmada por 118 congresistas de 14 países donde se denuncia un plan de desestabilización al Perú. Se condena la doble moral de algunos gobiernos en la OEA y son parlamentarios de 14 países que además señalan los movimientos de Arce, de Petro, de Fernández y de AMLO. ¿Almagro le va a hacer caso a esto? Almagro Mira, a ver, hay dos cosas. vino rápido para ver el tema de Castillo, pero mira, acá... ahí hay dos cosas, ¿ya? Primero hay que saludar la iniciativa de legisladores de América Latina, peruanos, de América Latina, europeos, hay que saludarlo, pero también hay que decir que es penoso que la preocupación internacional sea de espacios legislativos y no del Poder Ejecutivo como se hubiera querido. Y me preguntas por el secretario general de la OEA, yo tengo que decir lo mismo que ya vengo diciendo estos días. El secretario general de la OEA, el señor Almagro, a mi juicio tiene doble moral. Hace poco, hace menos de 2 meses, o si quieres 2 meses, defendía una causa en una carta firmada por el expresidente Castillo y su canciller César Landa, en la cual hacían saber que advenía un golpe de Estado. ¿Y qué hizo el señor secretario general de la OEA? Nada, simplemente acumular, ¿no es cierto?, esa probabilidad, sumirse a la carta y más bien mandar una comisión que te acordarás que salimos al frente para saber cuál era el sentido de esa comisión. Pero cuando hubo el golpe... Y cuando vino el golpe, se metió debajo de la mesa. Y la doble moral es lo que tenemos que decir de frente, Fernando. Le quita y le resta credibilidad. Lo he dicho, el señor Almagro le ha quitado a la OEA la altura de la credibilidad que requiere en momentos como este, donde hay situaciones en países donde la democracia evidentemente se vuelve débil. Para 30 segundos que nos gana el tiempo, el Perú debe adoptar, el gobernante, la gobernante del Perú, Dina Boluarte, debe adoptar el estilo Bukele para responder. Ha visto lo que Bukele le ha contestado a Petro, sí, que también metió su cuchara en El Salvador y Bukele a los 5 minutos le respondió inmediatamente. No. ¿Hay que adoptar esa posición? No. No. Nosotros, nuestra presidenta no debe imitar estilos propios de otros presidentes que no avalamos en la forma o en el fondo. Ella es jefa de Estado. He dicho que más bien ella debe de amortiguar, dejar que la canciller salga al frente, como es la representante diplomático-política del Perú, conservarse ella impoluta
y por tanto solamente actuar conforme lo que el espíritu y la regla de la Constitución le manda. La vida internacional, Fernando, hay que cuidarla mucho. No entremos en un desgaste de la figura presidencial, que tenemos que conservarla, y más en un frente interno que requiere una presidenta empoderada. Miguel Rodríguez Mackey, gracias por su participación esta noche en Octavo Mandamiento. Gracias a ti. Era el ex canciller internacionalista Miguel Rodríguez Mackey. Pausa, volvemos. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N.